y fuerza me dará, un camino hará, donde no. Tres, probando el sonido. Probando el sonido. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando el sonido. Probando el sonido. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se oye. Sí. Hay que subirlo, sí, hay que subirlo un poco. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga y qué gozo poder estar acá. Qué bendición poder verles en esta noche. Sé que tuvieron que correr, sé que mil y unas cosas para poder venir, pero que Dios les bendiga grandemente. Y también bendiciones a cada una de las personas que se están conectando para nuestro estudio bíblico. Estamos en la serie Conozcamos, Comamos y Compartamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa es la idea. Hoy vamos a hablar sobre comprendiendo el libro del Génesis. Vamos a ir extractando lo más posible los diferentes libros de la Biblia, no tanto como el que habíamos hecho anteriormente, donde tomábamos casi una noche para cada libro. En el caso de hoy sí, porque es un libro muy grande, pero ahí va a haber ocasiones donde vamos a extractar, eh, no sé, dos, tres libros tal vez en una misma noche. Pero vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos dirija, Él pueda hablar a nuestro corazón, nos pueda enseñar. Oramos. Dios, muchas gracias le damos a usted porque vamos a estudiar la santa palabra suya. Señor, yo necesito de su sabiduría, yo necesito de
su gracia para poder expresar la Biblia. Señor, esta serie nace con el deseo de verdad de poder conocer acerca de la Biblia, para poder comer la Biblia y, Señor, para poder compartir la Biblia. Abre las oportunidades para compartir tu palabra, Dios. Abre puertas para que tu palabra corra. Haz que tu palabra corra sin problemas, Dios. Por favor, te pido, mi Señor, que por medio de las redes sociales, por medio del internet, nuestra propia boca, usemos, Dios, de todos los recursos posibles para compartir tu palabra a otras personas. Yo oro de que tú lleves nuestro cansancio, que tú lleves, Dios, nuestras cargas, luchas, afanes. Y en este momento, Dios, y que usted nos renueve de fuerzas para en esta noche poner atención, captar tu palabra. Yo oro, Señor, para que usted nos enseñe, para que usted nos redarguya, nos corrija, nos exhorte, nos conduzca, oh Dios, por la senda correcta, por el camino correcto, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos en línea recta, escuchando tu voz, la voz del buen pastor, que dio su vida por nosotros, las ovejas. Oro, Padre, para que ahora nos enseñes acerca de el libro del Génesis en general. Posteriormente, Dios, otro tiempo, vamos a ir capítulo a capítulo viendo el libro, pero hoy va a ser un vistazo muy general. Oro para que me des la gracia y la sabiduría y la capacidad a todos para ponerla en práctica. Por Jesucristo te lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Amén. Entonces, comprendiendo el libro del Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, de nuestra Biblia. Su nombre, Génesis, fue puesto cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo y unas cuantas partes muy pequeñas, unas pequeñas porciones fue escrito en arameo, pero la mayoría fue escrita en hebreo. Bueno, allá por el siglo III antes de Cristo, un grupo de 70 estudiosos fue escogido para que se dieran a la tarea de tomar el Antiguo Testamento y traducirlo al griego. ¿Okay? Entonces, los nombres con los que nosotros conocemos los libros de nuestra Biblia fueron puestos por esos traductores. Esos traductores se les conoce como la Septuaginta, los 70. Algunos dicen que fueron como 72, pero fueron como, son conocidos así, los 70, la Septuaginta. Ellos se encargan de ir traduciendo todo el Antiguo Testamento al griego y se encargan de ponerle los nombres a cada libro. Entonces a Génesis, al primer libro le ponen Génesis, al segundo libro le ponen Éxodo, al tercero Levítico, al cuarto, son los nombres que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Ahora, los hebreos conocen los libros que nosotros tenemos, pero con nombres diferentes. Lo que ellos hacen es que utilizan las primeras palabras con las que empieza el libro y así se conoce el libro. Por ejemplo, para un hebreo, en su Biblia hebrea no se llama Génesis. ¿Cómo se llama? Se llama En el principio. O sea, el primer libro de la Biblia se llama En el principio. El segundo libro de la Biblia, que para nosotros es Éxodo, se llama Estos son los nombres. No se complican mucho, ¿verdad? Son como las pulperías nuestras, que usted viene de algún lugar y dice, ¿dónde estaré? Voy a buscar una pulpería. Y usted dice, Los Ángeles. Bueno, estoy en Los Ángeles. Qué sé yo, San Carlos, estoy en San Carlos. Los ubica, ¿verdad? El tercer libro de la Biblia, Levítico, llamó Jehová a Moisés. Cuarto libro, Números, se conoce como En el desierto. Deuteronomio, estas son las palabras, y así sigue. Cada libro de la Biblia tiene esos nombres, ¿ok? El libro de Génesis fue dividido en 50 capítulos. Recuerde que la Biblia fue escrita, cada libro fue escrito
sin divisiones, no había divisiones. O sea, cuando Moisés arranca con Génesis, empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, tararara. Años después, alguien hizo el favor de tratar de ayudarnos. Algunas personas agradecen a estos estudiosos que tomaron párrafos y dijeron, esto es un capítulo. Y años después, otra persona también lo que hizo fue dividir ese capítulo en pequeños segmentos que son los versículos. Pero así no fue escrita la Biblia originalmente. Ahora, Génesis fue dividido entonces en 50 capítulos. Ese libro, Génesis, es el libro que nos habla a nosotros de los comienzos, de los inicios de todas las cosas. Entonces, de ahí parte todo esto que nos habla este libro. Aquí encontramos el origen, el comienzo del universo, del planeta Tierra, de la vida vegetal, de la vida animal, de la raza humana, del pecado, el origen del mundo, de la promesa de la redención, de la muerte, del asesinato, de la familia, de la civilización, de la cultura, de las artes, de las ciencias, de las naciones, de los idiomas del mundo, de la religión creada por el ser humano, de la esclavitud, de la nación hebrea, de la poligamia, de la guerra, etc. Ahí está el Génesis. Ahí está el gen, ahí está el origen de todas las cosas que hoy día prácticamente conocemos. Esto que acabo de mencionar del libro es una de las razones por las cuales Satanás se ensaña tanto contra el libro del Génesis. Si logra quitar de nosotros los orígenes, ¿qué va a hacer lo demás? No hay un fundamento. De hecho, el libro de Salmos dice, si se quitan los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces queda tambaleando. Por eso es la lucha de Satanás tan grande para quitarnos el Génesis, para desacreditar, para desvirtuar, para darle al Génesis una connotación de fábula o cuentos mitológicos hebreos. De hecho, así fue como empezó a infiltrarse en algunos seminarios. La idea de cuando se iba a estudiar Génesis es vamos a estudiar mitología hebrea, así como se estudia la mitología griega, romana, ¿verdad? Vamos a ver mitología hebrea, y entonces empieza a hablar sobre Génesis. Génesis no es mitológico, Génesis es palabra de Dios. Pero no es solo el libro de los comienzos. Génesis no es solamente el libro de los comienzos, sino también de las cuestiones fundamentales de la vida. El libro responde a una serie de grandes interrogantes que el ser humano se ha hecho a través de las edades. Incluso se lo sigue haciendo, incluso en las aulas universitarias, en la materia de filosofía, se sigue disertando, se sigue pensando en, hay algunas preguntas que, por ejemplo, ¿de dónde vino el hombre? Y hay un montón de especulaciones. ¿De dónde vino nuestro universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde vino el pecado? ¿Por qué en el mundo hay enfermedad, hay hambre, hay desastres y hay muerte? ¿Por qué puede el pecador, o cómo puede, mejor dicho, cómo puede un pecador volver a Dios? Todas esas cosas están contempladas en el libro de Génesis. El libro de Génesis nos contesta esas cosas. Dios no nos deja, si bien es cierto, hay cosas que Dios se ha reservado para Él porque Él es Dios, pero Él no juega a las escondidas con nosotros. Él quiere que nosotros conozcamos la verdad. Él se revela a la verdad. Si usted anda buscando la verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en la persona de Jesucristo. Recuerde, Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos conocer la verdad, hay que conocer a Cristo primero. Porque si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a guiar entonces a toda verdad. El libro de Génesis comienza con Dios y termina en un ataúd en Egipto. Así de triste es el libro. Es el libro que muestra los fracasos del ser humano, pero a la vez
vemos a Dios interviniendo para llevar a cabo sus planes de salvación, sus planes de redención. Si Satanás logra su cometido de quitar el libro de Génesis de la mente y del corazón de los hombres, también va a desaparecer el Creador, también va a desaparecer la creación, también va a desaparecer el Redentor y va a desaparecer la totalidad de la Biblia. Esa es la razón también por la que nosotros vemos la gran lucha que hay el día de hoy para meternos la teoría de cómo llegaron todas las cosas a la existencia, ¿verdad? Hace poco hablaba con un grupo de jóvenes y les hice la pregunta: ¿quién fue la primera pareja que existió sobre la tierra? ¿Quién fue los primeros habitantes sobre la tierra? La respuesta, pues, no se dejó esperar. Inmediatamente contestaron: Adán y Eva. ¿Qué? Entonces, si Adán y Eva fueron los primeros, mi pregunta siguiente fue: ¿en dónde calzan los cavernícolas? Porque los dos no pueden calzar en la misma historia. Porque Dios creó a Adán a imagen y semejanza de él, o sea, con un razonamiento, con una mente brillante como la que Dios tenía. No era Dios, pero era muy brillante, era muy inteligente. Dios le dijo: sojuzgue el jardín, y él lo hizo. Él le dijo: ahí están todos los animales, póngale nombre. Y él no llegó y se metió a Google: ¿cómo le pongo a este manchado con motitas negras ahí que hace? Póngale tigre o póngale. No, él vio y empezó a poner nombre a todos los animales. Tenía intelecto. Entonces, ¿dónde están los cavernícolas estúpidos? Los que y andan con un palote y andan a la esposa ahí arrastrada. ¿Dónde calzan? No, es que calzan antes. Entonces no fueron los primeros Adán y Eva. O sea, el solo hecho de esto ya nos tiene que poner a pensar. Desafortunadamente, el mundo está tan acelerado y quiere que los cristianos vayamos tan acelerados que no pensemos. Y entonces, digamos, aceptemos las dos opciones. Bueno, sí, está la hipótesis de la teoría de la evolución y del Big Bang, y está la hipótesis de la creación. La creación no es una hipótesis. No es hipótesis. Es cierto. Es verídica, es veraz. En cambio, lo otro sigue siendo teoría. Sigue siendo teoría, todavía sin probar. Como le digo yo a los chicos a veces, en mi tiempo, cuando era estudiante, no era Big Bang. Big Bang es nuevo. En mi tiempo era otra cosa. Otra cosa. En mi tiempo eran más millones de años la Tierra de los que tiene ahora. Sí, ahora son millones de millones, dicen la gente. Pero en mi tiempo eran pero exageración de millones. Porque la ciencia se ha dado cuenta de que, sí, la ciencia se ha dado cuenta de que se está equivocando. En cambio, la Biblia no. 3 palabras nos pueden dar un resumen del libro. 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Generación, degeneración y regeneración. La primera palabra, generación. ¿Cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se empieza a generar todo. No se genera Dios, Dios es eterno. Pero todo lo demás, la materia, el espacio, el tiempo, empiezan con Dios. Generación. La segunda es la degeneración, donde aparece Satanás personificado por la serpiente. La serpiente era astuta, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y la tercera palabra es regeneración. Regeneración, donde entra y dice, pero Jehová. Siempre que entra Dios, la cosa cambia. Entonces, generación, degeneración, regeneración. El libro del Génesis es el registro del fracaso humano. Yo sé que se ha tratado de decir que el hombre va en ascenso, va subiendo, el hombre va mejorando, pero la realidad al ver la humanidad es que el hombre va para abajo, más bien. Hoy día no tenemos los hombres
tan brillantes, tan genios como en años atrás, o en siglos atrás, mejor dicho. Gente tan inteligente como Da Vinci, gente tan capaz como en las artes, música, ciencias, etc. Cada vez es más sumidos en la ignorancia. Entonces el ser humano va fracasando, 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 fracasando. Podemos verlo así. El fracaso humano se ve primero en las circunstancias ideales. El hombre estaba en un lugar ideal, el jardín del Edén, y ahí fracasó. En el Edén fracasó. Tenía la mejor comida, tenía el mejor ambiente, tenía la mejor pareja, esposo, esposa. No había nada malo, no había enfermedad, cansancio, pereza, sueño, muerte, dolor, nada. Y en esa condición fracasó. La segunda, vemos la norma de la conciencia. Estando en la norma de la conciencia, ahí desde la caída hasta el diluvio, el hombre peca. El hombre peca. Y luego, bajo el régimen de los patriarcas, desde Noé a José, lo vemos pecando. Usted dice, no, ya el ser humano aprendió, Adán pecó, luego la población del mundo creció, vino el diluvio, entonces ya el hombre debió haber aprendido, o sea, ya aprendió. No, pero se baja baja Noé y ¿qué hace? Se emborracha, se desnuda y hace un ridículo y una vergüenza, al punto que su hijo menor es maldito. Cama. O sea, qué horrible, ¿verdad? Qué horrible. Sin embargo, a pesar de todo el fracaso humano, Dios siempre sale al encuentro de la necesidad humana, con promesas de gracia soberana. Siempre está Dios, siempre, no deja al hombre solo, siempre está ahí. ¿Qué tipo de literatura es el libro de Génesis? Es histórico, es un libro histórico. Si bien es cierto, es catalogado dentro de la ley, dentro de la Torá, pero es un libro histórico, es un libro que me narra la historia. En él nosotros podemos ver referencias al Mesías. En Génesis vemos referencias al Mesías, vemos referencias al Señor Jesucristo. ¿Dónde? ¿Ok? En Génesis 3:15 nosotros vemos ver la promesa de la simiente de la mujer. Ahí está. Ahí en Génesis 3:15, después de haber pecado, Dios dice que vendría una de la simiente de la mujer, vendría el Salvador. Lo vemos en las pieles de los animales muertos para vestir a Adán y Eva. Recuerda, Adán y Eva estaban desnudos, pecaron, ellos toman hojas, cosen vestidos con las hojas, con la obra de sus manos, pero Dios se las quita y tiene que matar animales inocentes para, con las pieles, vestirlos. Nos presenta al Cristo inocente muriendo por nosotros. También ahí vemos la necesidad de un sacrificio de sangre. Cuando Abel mata a los animales, recuerda, Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas. El que Caín se ganara la vida labrando la tierra no era ningún problema. El problema era el sacrificio que se le presentaba a Dios. Abel le presentó el sacrificio correcto, un cordero que debía ser inmolado, que debía morir en lugar de él. Caín le presenta lo mejor de la tierra, lo mejor de sus manos. Una tierra que ya estaba maldita. Ya Dios había maldecido la tierra. Y todo el fruto de la tierra estaba mal. ¿Okay? Luego lo vemos en Génesis 7, en el arca de Noé, el arca de salvación. ¿Cómo se podía salvar la gente? Entrando en el arca. Era la única manera de salvación. También lo vemos en el acto de ofrecer a Isaac, ya en Génesis 22. Recuerda la historia. En Génesis 22. Lo vemos en José. Vemos a Cristo. Estamos hablando de cuadros de Cristo. Vemos a Cristo en José. José estaba en un pozo, lo echaron en un pozo, lo creían muerto. Y luego, ¿dónde vemos a José al final? Lo vemos sentado en un trono. Bueno, igual Cristo. ¿Okay? El libro de Génesis fue escrito
entre el año 1400 y 1600. Usted dice, o sea, 1400, 1600 antes de Cristo. Usted dice, ¿por qué tanta variedad? En el Antiguo Testamento es muy difícil dar fechas muy certeras, muy certeras. De hecho, a nuestros días el calendario ha cambiado por lo menos unas 2 veces. Entonces, llegar y decir, fue en el año tal, ¿sí? ¿Verdad? Es un poco complicado en algunos casos. Hay otros casos donde sí, ¿ok? Fue escrito por Moisés. No voy a perder el tiempo presentando los argumentos que dan los que profesan ser sabios y se vuelven necios. O sea, el famoso criticismo bíblico, la alta crítica. No voy a entrar en eso, porque ellos dicen que no fue Moisés, que simplemente era una colección de escritos que se iban recogiendo y que de repente por allá unos escribas los juntaron y levantaron ese libro. Yo no creo eso. Y hay algunas razones por las que no lo creo. Voy a dar algunas cuantas. Número 1, y ahí están en la pantalla. Número 1, en Éxodo 17:14 y 34:27, Dios le manda a Moisés escribir un libro. Dios le dice, hey Moisés, usted escribe un libro. Vea Éxodo 17:14, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y lo mismo dice tanto en Éxodo 17 como en Éxodo 34. Escriba en un libro, escriba lo que está viendo, lo que está pasando en un libro. Moisés, usted escriba un libro. Número 2, Moisés escribió el libro. Porque una cosa es que usted le diga, haga tal cosa, y otra muy diferente que usted lo haga. Bueno, Dios le dijo, escriba un libro. ¿Y qué hizo Moisés? Escribió el libro. En Deuteronomio 31:9, dice, y escribió Moisés esta ley. ¿Cómo se llama el libro de Génesis? El libro de la ley. O sea, yo no entiendo cómo usted, bueno, sí lo entiendo. Es que hay gente que quiere ser muy filósofa, hay gente que quiere ser muy científica, hay gente que quiere ser muy intelectual y rayan en lo que dice Romanos capítulo 1, que profesan ser sabios y se vuelven necios. Porque ahí dice, escribió Moisés esta ley. Ah, no, pues no fue Moisés. No, Génesis no fue Moisés. No fue Moisés. Escribió Moisés esta ley. ¿Qué parte de escribió? ¿Qué parte de Moisés y qué parte de la ley? No entienden. Ah, pero son doctores en teología, son doctores en divinidad. Y la gente a veces se deja llevar por los títulos o se deja llevar por esto y no por la palabra de Dios. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Número 3. Tercera razón por la que yo creo que Moisés escribió el Génesis. Él llamó a su libro, al libro que él escribió, al libro que Dios le dije, hey, escríbalo. Y Moisés lo escribe. Moisés lo llama el libro del pacto. El libro del pacto. Génesis 24:7. Perdón, Éxodo 24:7. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ojo, si fuera solamente un libro corriente escrito por Moisés, ¿por qué el pueblo dice, vamos a hacerlo, vamos a hacer las cosas que Jehová ha dicho? O sea, ellos están dando por sentado que ese libro que Moisés escribió es palabra de Dios. Viene de Dios y van a obedecer la palabra de Dios. Número 4, Dios mismo reconoce el libro de la ley que Moisés escribió y lo ordena como una regla de conducta para Josué. Josué era el sucesor de Moisés. Entonces, vea lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? ¿De qué está hablando?
Está hablando de los libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si no, ¿qué vas a hacer, Josué? Tienes que meditar en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. No solamente para que lo lea y que diga, ay, qué linda lectura. No, es para que usted lea eso y usted lo guarde y usted lo haga. Y si usted lo hace, entonces usted va a hacer prosperar su camino. O sea, hay poder en ese libro. Hay bendición en ese libro. Ok. Número 5. David llegó a reconocerlo también. El rey David. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 40. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Número 6. Jesús mismo atribuyó toda la ley, los 5 libros del Pentateuco a Moisés. Ahí en Lucas capítulo 24, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, comenzando desde Moisés, en los libros de Moisés, a través de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y usted dice, pues sí, pero el libro de la ley puede ser ambiguo porque puede empezar desde el Éxodo. Sí, pero recuerde que Jesucristo también habló de la primera pareja, cuando dijo, al principio no fue así. Estaba refiriéndose a Adán y Eva. Adán y Eva no aparecen en Éxodo, Adán y Eva aparecen en Génesis. Luego habla de, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está Noé? Está en Génesis. Entonces, ese libro de la ley está comprendiendo también el libro del libro de Génesis. Y aquí puedo seguir con unas 15 o 20 razones más. Entonces, fue Moisés el escritor del libro de Génesis. Ahora, ¿cómo se escribió? ¿Cómo se escribió? Cuando usted lee el Génesis, usted está leyendo el fruto de la imaginación humana o está leyendo un libro de inspiración divina. ¿Qué estamos leyendo? Y la pregunta puede responderse cuando se adopta o cuando se utiliza un enfoque similar a la investigación científica. A veces la gente dice, digamos la gente que abraza la ciencia, dice que la ciencia y la fe no se llevan. No sé si usted ha escuchado eso. La ciencia y la fe no se llevan. Pero usted sabe que no es cierto. Usted sabe que no es cierto. La ciencia se apoya en pasos de fe. Lo que pasa es que no dicen fe, le llaman hipótesis o teorías, pero es pasos de fe. O sea, siempre la ciencia progresa con una serie de actos de fe. Él dice, ok, voy a postular algunas teorías, voy a proponer algunas hipótesis, ¿verdad? El método científico. Pero por medio de la experimentación, por fe, quieren probar esa hipótesis. Dicen que no hay fe, pero claro que sí hay fe. Tienen fe de llegar a usar el método científico y probar que esa hipótesis es cierta. Y entonces se quita esto y se quita aquello y ya, se probó esto, pero requirió fe. No lo llaman fe, pero es fe. Bueno, de manera similar, al leer el Génesis correctamente, tenemos que dar un paso de fe. ¿Okay? Debemos asumir que es un libro de inspiración divina y que sus respuestas van a ayudarme a mí a ajustarme a los hechos de la vida y del universo tal y como lo vemos. ¿Cómo escribió Moisés el libro de Génesis si él ni siquiera había nacido? ¿Dónde nace Moisés en la historia? Aquí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
¿Dónde nace Moisés? Nace en Éxodo. Entonces, ¿cómo escribe un libro donde él ni siquiera había nacido? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo pudo obtener el material? Bueno, esta pregunta es muy fácil de superar. Los estudiosos han llegado a la conclusión de que las primeras culturas que no tenían libros y que no tenían escritura, se pasaban la información ¿cómo? Oral. Sentados en la fogata, ahí estaban las personas narrando los hechos, narrándole los hechos. Y principalmente eran dos tipos. Esa tradición oral se basaba principalmente en dos tipos, donde ellos mayormente le enseñaban a sus hijos, le enseñaban a sus nietos, le enseñaban a su familia y esta a otras familias y así sucesivamente. Dos grupos de cosas muy importantes. Número uno, ¿qué enseñaban? Primero, las generaciones, las genealogías. Papito, ¿usted sabe cómo se llamó su abuelo? ¿Usted sabe quién era su abuelo? Su abuelo era Adán, de verdad, sí. Adán y Adán era... Las genealogías se pasaban así. Y luego las otras cosas eran las, digamos, ¿cómo llamarlo? La historia heroica, los héroes. Los héroes. Así era como la gente le contaba. Los cuentacuentos. Así hacen, van contando historias. Bueno, así fue contando el pueblo de Israel, o mejor dicho, la gente fue contando y contando y contando hasta que llegó a Moisés. Y por inspiración de Dios y cuidado y preservación, Moisés empieza a escribir esa transmisión oral. Ya empieza a escribirlo. Entonces, vea cómo Dios opera. La gente fascinada por la escritura cuneiforme de Mesopotamia y luego por los jeroglíficos egipcios y todo. Dios va permitiendo todo eso para que llegue a Moisés a escribir. Es casi igual cuando Alejandro Magno empieza a conquistar y lo primero que dice es, de ahora en adelante se olvida todo el mundo de sus lenguas. Va a estar la lengua franca, o sea, la lengua mía, el griego, en todo el imperio. Lugar que domine, lugar que se enseñe el griego. ¿Y en qué idioma se escribe el Nuevo Testamento? En griego. Y luego los romanos dicen, vamos a hacer vías y carreteras y puentes y acueductos. Y por ahí fue el Evangelio. Llegó más fácil. Todo gira en torno a la obra de Dios perfecta. Entonces Moisés escribe por medio de las cosas que él va oyendo, solamente que hay un problema. ¿Cómo hizo Moisés para escribir Génesis 1:1? Porque no había nadie. Todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2 no había nadie. ¿Cómo lo hizo Moisés? Bueno, busque conmigo, o ahí está en la pantalla, Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios mismo tuvo que contarle a Moisés cómo fue la cosa. Algunos dicen que fue durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Otros dicen que fue en los 40 días que estuvo allá en Sinaí sentado. Pues recuerde, ahí estaba en Sinaí. Mientras Dios le daba la ley. Pero Dios le contó a Moisés cómo fue. Dios mismo fue el que le contó a Moisés. Esta es una de las pocas partes de la Biblia donde probablemente Dios dictó
las palabras a Moisés para que él las escribiera, ¿verdad? Una de las pocas palabras. Si a usted le dan, si usted es amante de la carne, ¿verdad? Hay gente que es amante de la carne, hay otros que no, yo soy amante de la carne. Pero digamos que a usted le dan una semejante vacota de esas bien llenas de carne, ¿verdad? ¿Cómo se come usted esa vaca? No me diga que con ganas, porque con ganas todos nos vamos a comer. ¿Cómo nos comemos esa vaca? Y ahí salen cualquier cantidad de cortes y tipos de carne, que esto, que el otro, ¿verdad? Que el lomito, que el lomo, que punta de aguja y no sé qué. ¿Cómo se come usted toda esa carne? Poco a poco. La parte en pedacitos, poco a poco. Usted no agarra y le pega ese mordido. No, usted poco a poco. ¿Cómo me como yo un libro de 50 capítulos? Un libro tan lleno de cosas, tan lleno de verdades, tan lleno de historia. Poco a poco tengo que partirlo. Génesis, entonces, podemos dividirlo en dos grandes, así como la Biblia entera, los 66 libros, podemos dividirlo en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El libro del Génesis lo podemos dividir en dos secciones. En dos secciones. Génesis 1 al 11, donde mencionan 4 eventos. Génesis 1 al 11 menciona 4 eventos principales. ¿Okay? 4 eventos principales en Génesis 1 al 11. Y en Génesis 12 al 50 ya no son eventos, son personajes. 4 eventos principales, 4 personajes principales. Eventos, personas. Ya voy dándole forma al libro para irlo comiendo. Y luego vienen las subdivisiones. ¿Ok? 1 al 11. ¿Cuáles son los 4 eventos? Los 4 eventos son la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Ahí están 11 capítulos. Estoy hablando de eventos principales, ¿verdad? Porque sí, por ahí está Caín y Abel y Lamec y esto y el otro, pero los 4 eventos principales, los 4 eventos que resaltan: creación, caída, diluvio y torre de Babel. Y los 4 personajes principales, desde Génesis 12 hasta el final: Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí está. Ya con eso es más fácil entonces entrar para ir seccionando el libro e ir indagando e ir profundizando. Cuando hablamos de la creación, nosotros podemos notar que el tema de Génesis no es tanto la creación. Génesis 1. Mucha gente dice, Génesis 1, la creación, y está fascinada con la creación y buscando los días de la creación. Usted sabe que el tema de Génesis 1 no es la creación. El tema de Génesis 1 es el creador. El creador. Qué astuto es el diablo. Nos desvía para ver la creación. No, el tema, la esencia del capítulo 1 de Génesis es el creador. No se trata de cómo llegó a existir nuestro universo, nuestro mundo, sino de quién lo hizo. ¿Cómo es que empieza? En el principio creó Dios. O en el principio, hay unas versiones que dicen en el principio Dios creó. De hecho, en los 31 versículos del capítulo 1, Dios, la palabra Dios aparece 31 veces. 31 veces. Interesante. Como para subrayar que todo lo que tiene que ver es con Él. No es con la creación, es con Él, el creador. ¿Verdad? Lo que resalta no es la historia de la creación, sino la imagen del creador.
Ahora, ¿qué nos dice Génesis acerca de Dios? ¿Qué nos dice Génesis? Dios es personal. Es la primera cosa que Dios nos dice. Génesis nos dice, Dios es un Dios personal. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es un Dios personal. No es un Dios de masas, es un Dios de individuos. Él es una persona, Él tiene personalidad, tiene voluntad, tiene decisiones, tiene mente, piensa. Por eso dice, y se arrepintió Dios. Entonces de repente la gente, en lugar de decir, ay, Dios es una persona, la gente entonces empieza a cuestionar más bien a Dios. ¿Cómo que Dios se arrepintió? Le dolió en su corazón. Solamente una persona. Usted a la electricidad, usted puede insultarla, puede decirle lo que quiera y no va a moverse para nada. Es una cosa, ¿verdad? O una piedra o lo que sea, a esta banca, pero a una persona usted le hace un desaire, lo ofende, le hiere, le duele. Dios se hiere, Dios se entristece. Él es una persona con sentimientos, con pensamientos, con motivos. Y es un Dios personal porque quiere relacionarse con el ser humano. ¿Recuerda? Adán pecó y Eva. Y aparece el Señor y ¿qué es lo que dice? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? Porque Él quiere, a pesar del pecado, mantener una relación con el hombre. Número 2, Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Recuerdan allá la historia de Abraham, de Sara y del embarazo? Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Dios es todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Número 3, Dios es alguien que no fue creado. No fue creado. Siempre es el creador, nunca la criatura. Nunca. Dios es creador, número 4. Ahí está Génesis 1. Dios es, número 5, creativo, no solo creador. No hizo así como todo igual. No, Él es creativo. Es un artista. Dios tiene imaginación. Hay variedad de colores, hojas. Vea, yo sé que hay su razón científica para un arco iris, pero vea la gama de colores en un arco iris. Vea las tonalidades de los verdes a veces en las mismas hojas. Vea los tipos de plantas, vea los tipos de árboles y de arbustos, vea los diferentes frutos que hay, vea la variedad. Los copos de nieve son totalmente diferentes unos al otro. Las huellas dactilares de miles, de millones de personas son diferentes. Vea la variedad de estrellas y planetas. Usted dice, no, que todos son iguales. No, no todos son iguales. Urano no es igual a Saturno. Plutón no es igual a Marte. Venus no es igual a la Tierra. Y eso de los planetas que conocemos. ¿Sabía usted de que, qué curioso? Mi hija le gusta mucho también esa cuestión de la ciencia. Y ella se mete ahí, investiga y todo esto. Y me dijo, papi, ¿usted sabe que hay un planeta que son diamantes? Todo el planeta son diamantes. O sea, yo digo, qué vacilón, nosotros aquí nos matamos por los diamantes. Y allá los diamantes, no en vano dice el libro de Apocalipsis que las calles del cielo serán de oro. Porque para nosotros está, uy, qué tesoro. Bueno, allá es un planeta completamente hecho de eso, o por lo menos su superficie. Hay gases tóxicos, hay planetas que solamente un gas. Vea la variedad de un Dios creador. Dios es ordenado. Dios es ordenado. O sea, hay simetría en su creación. Dios es plural. Dios es plural. Dice, en el principio creó Dios. Esta palabra
Dios en hebreo es Elohim, palabra Elohim, que significa tres o más dioses. Tres o más dioses. Es un sustantivo plural con un verbo singular, que por cierto, según los muy conocedores del idioma hebreo, es gramaticalmente incorrecto, pero teológicamente correcto. Aunque gramaticalmente no va, no calza, teológicamente sí va. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es uno en tres, tres en uno. Nuestro Dios es trino, tres en uno, uno en tres. Es por eso que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza y somos tres: cuerpo, alma y espíritu. Número 8, Dios es bueno. Dios es bueno, eso no hay que negarlo. Y ahí en el libro de Génesis usted ve la bondad de Dios vez tras vez tras vez. Dios está vivo y activo. Él no hizo la creación y la abandonó. Dios es un Dios comunicador. Dios comunica. Se comunica por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Dios es un Dios diferente a nosotros. Muy diferente. Aunque somos hechos a la imagen, nosotros no tenemos poder creador. Él sí. Nosotros hacemos. Dios crea de la nada. Ex nihilo. De la nada. No ocupa nada. Nada. Simplemente Él dice, sea y es. Usted y yo necesitamos materia prima para hacer, para, ¿verdad? Según nosotros, para crear. No, nosotros no creamos, nosotros fabricamos. Entonces necesitamos cuero y otras cosas para hacer zapatos. Necesitamos arena, piedra, cemento, varilla para hacer una construcción. Necesitamos cartón para hacer una maqueta. Y así sucesivamente. Pero Dios simplemente de nada, fíjense, nada. Dios dice, se ha hecho. Él es diferente a nosotros. Dios es independiente también. Dios es independiente, o sea, Él existe totalmente aparte de su creación. No necesita su creación para nada. Existe una distinción entre el creador y la creación desde el puro inicio. Ahora, puedo seguir hablando de cómo se ve Dios en Génesis. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es paciente, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es proveedor. Todo eso lo vemos en Génesis. Por eso la lucha del diablo de quitar Génesis, de minimizar Génesis, de bajarle el piso al Génesis. Si quita eso, ya está. En el libro del Génesis, es más, en solo el capítulo 1 de Génesis, se destruyen o se descartan varias y grandes filosofías. Estas filosofías son puntos de vista con las cuales la gente se ha manejado a través de los tiempos. Filosofía significa amor a la sabiduría, ¿verdad? Y la gente anda buscando la sabiduría, pero anda buscando la sabiduría del mundo. Y aquí que está la total sabiduría, la dejan de lado. Pero solamente en el libro del Génesis capítulo 1 se destruyen. ¿Cuántas filosofías? Ahí se las pongo. Se destruye el ateísmo. El ateísmo dice, no hay Dios. No hay Dios. En Génesis 1 dice, en el principio, Dios. Hay Dios. Lo da por sentado. Y no lo explica. Ahí no es que Dios entra diciendo, mire, o Moisés empieza a decir, vea, crean a Dios, vea, Dios es, déjenme tratar de explicarle quién es Dios. No, Dios existe. No, yo no creo. Ese es su asunto, pero Dios existe. Y un día juzgará. La segunda filosofía que destruye es el agnosticismo. Los agnósticos dicen, es que no sé si hay un Dios. ¿Habrá un Dios o no habrá un Dios? No sé si habrá un Dios. Pero la Biblia dice, sí hay un Dios. El primer capítulo de Génesis dice, sí hay un Dios. La tercera
filosofía es el animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo es la creencia en que muchos espíritus, mejor dicho, muchos espíritus, muchas ánimas controlan el mundo. Entonces tenemos al espíritu de los ríos, al espíritu de las montañas, al espíritu de los bosques, a los diferentes espíritus, ¿verdad? Cualquier cantidad. Pero Génesis 1 afirma que fue Dios, no varios espíritus, un Dios, uno solo, quien creó y controla todo el universo. Destruye el politeísmo. Los politeístas creen que hay muchos dioses. Los hindúes creen esto. Creen en la gran cantidad de los dioses. Me hablaba un día estos muchachos también y me decía, pero ¿por qué si Dios existe hay tanta maldad? Y yo, por el pecado del hombre. ¿Cómo por el pecado del hombre? Y yo, sí, por el pecado y la ignorancia. ¿Cómo por la ignorancia? Le digo, vea, usted sabe que si en India cogieran todas las vaquitas y las sacrificaran y sacaran bistexitos, alimentarían a la tercera parte de la población mundial. La tercera parte de la población mundial. Pero no se pueden tocar porque son sagradas. Ese es uno entre un montón de dioses. Las ratas son dioses, las cucarachas son dioses, todos son dioses. Génesis 1 dice que hay un solo Dios, no un montón, uno solo. Está luego el dualismo. El dualismo, o sea, el dualismo es, hay dos dioses. Hay dos dioses. Uno bueno y otro malo. O sea, el yin y el yang. ¿Verdad? Todo lo bueno que hay en la tierra es el Dios bueno el que lo produce. Todo lo malo que hay en la tierra es el Dios malo el que lo produce. ¿Ok? Yin y yang. Sin embargo, Génesis 1 declara que hay un solo Dios y que ese Dios es bueno. Y que todo lo que hace es bueno. Usted puede ver cada día de la creación, donde ahí dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y luego, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y luego vio Dios el segundo día, y que lo que había hecho era bueno. Y cuando crea al hombre, la cereza en el pastel, dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno. Excelente, excelente acotación. Excelente, de verdad, muy buena. Entonces, también, no solamente se destruye el dualismo, estas que ya llevamos, se destruye el monoteísmo. Monoteísmo, ¿cómo es eso? Nosotros no somos monoteístas. Sí, no. El monoteísmo como tal, el monoteísmo puro, lo cree el judaísmo y lo cree el islam. O sea, hay un solo Dios, o sea, una sola persona. Una sola persona. Rechazan de plano la Trinidad. No puede haber como uno que son tres y tres que son uno. No puede, no debe, no. Entonces nosotros sí creemos en un solo Dios. Entonces, en cierta manera, ahí somos monoteístas, pero no hasta ese extremo de decir, no, es solo uno, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es solamente uno. No. Génesis 1 se trae abajo la filosofía de esto, ¿verdad? Desde la palabra, desde el principio, la palabra Elohim. La otra filosofía es el deísmo. ¿Cuáles son los deístas? Los deístas ven a Dios como creador, pero el deísta dice, Dios creó el mundo, ¿ok? Dios creó todo, pero luego se echó para atrás. A la suerte del mundo, a lo que vaya, a lo que caiga, a lo que calce, ¿verdad? Él no puede meterse, no puede controlar su creación. O sea, Dios cogió el mundo como un reloj, le dio cuerdas y luego lo dejó. Y todo lo que está pasando no es parte de su plan, no es parte de sus propósitos.
¿ok? Pero Dios, ellos dicen, Dios nunca interviene en su mundo. Imagínense, acabamos de terminar de estudiar un libro, Esther, donde no se menciona a Dios y sin embargo vemos a Dios metido ahí en la escena, porque Dios es soberano y a Dios nadie lo saca de esta película. La otra filosofía es el existencialismo. Ya llevamos 8 filosofías que solo Génesis 1 destruye. Esta filosofía cree que la experiencia es Dios, la experiencia es Dios. Nuestras elecciones, nuestras afirmaciones. Por eso, ojo, cómo se ha metido el existencialismo y algunas de estas filosofías dentro del cristianismo. ¿Ok? Vea lo que dice. Nuestras elecciones, nuestra afirmación, ¿ok? Es la religión, es la esencia. Por eso hay que afirmar, por eso hay que decretar, por eso hay que estar decreto y yo hago y todo, cosas que no están en la Biblia, pero que vienen de esas filosofías, se permean dentro de la iglesia y la iglesia dándose cuenta está repitiendo existencialismo puro que es antibíblico. ¿Ok? También destruye el humanismo. Los humanistas dicen el hombre es Dios. El hombre es Dios. Fue Dios fue el hombre el que creó a Dios. ¿Ok? El racionalismo cree que nuestra razón es Dios. Entre más razonemos, más cerca de Dios, más cerca de la nirvana estamos. ¿Ok? El materialismo. ¿Ok? El materialismo cree que solo la materia es Dios. Si no lo toco, si no lo veo, fe, no. El misticismo. El misticismo cree que solo el espíritu es real. Todo esto es imaginado. ¿Ok? El monismo. Monismo no es el que lo va con los monos, ¿verdad? El monismo es el movimiento que la nueva era ha metido mucho. Dice que la materia y el espíritu son la misma cosa. La materia y el espíritu. Por lo tanto, la idea de Dios como un espíritu independiente que crea el mundo no calza. Panteísmo, Dios está en todo lugar, las flores son Dios, etc. Todas esas filosofías son destruidas solamente en Génesis capítulo 1. Solamente. O sea, hermanos, es un libro, pero y podemos sacar tesoros de acá, podemos pasar años estudiando solo el libro de Génesis, sacando verdades para nuestra vida, pero no vamos a pasar años y no vamos a pasar más. Ahí usted tiene un viaje global por el libro del Génesis. No entramos en detalles. ¿Por qué? Porque después vamos a estudiar más adelante, cuando terminemos todo este extracto, vamos a entrar ya al libro de Génesis capítulo por capítulo y versículo por versículo. Pero aquí tenemos una muy buena base para que cuando vamos a entrar a Génesis entendamos de qué está tratando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias damos porque nos bendices y nos das este libro. Señor, yo quisiera pedirte que me ayudes a conocerlo más, a enamorarme de él más, a que me des la gracia para poderlo explicar como Esdras y los demás escribas allá en el Antiguo Testamento que le ponían sentido a tus palabras, para enriquecer a mis hermanos y hermanas, para conducirlos a ti, para que te amen más, para que te conozcan más, para que te sirvan más, para que
sus vidas sean conformadas más a tu imagen. Por favor, Dios, ayúdanos a ver estas cosas, estas verdades y llegar a profundizar más en el amor por ti, Señor. Te pido que no seamos solamente académicos o catedráticos, conociendo, pero no haciendo. Porque la gran comisión no dice id y estudiar la Biblia y que las almas ven a ver qué hacen. No, no, no. Tenemos que ser discípulos. Tenemos que ganar almas. Tenemos que bautizar la gente. Y tenemos que enseñarles la Biblia. No solamente estudiarla. Te pido por mí, para que usted sí me ayude y me dé la pasión y el entendimiento y la iluminación por entender la Biblia, pero también que comprenda que el ministerio también involucra ganar almas, involucra edificar gente, involucra discipular. Padre, ayúdanos a mantener un equilibrio, no ser una iglesia académica, ser una iglesia dinámica, ser una iglesia equilibrada, que no nos desbalanceemos solamente hacia la academia, porque hay almas que se pierden, hay vidas que necesitamos ser usados por usted para presentarles el Evangelio. Te pido, Dios, sabiduría para conducirnos en esta tierra. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nada más quiero recordarles este sábado a las 4 de la tarde, es 4 de la tarde, tenemos la reunión de parejas. Si usted desea venir, 4 de la tarde, bienvenido será. Que Dios los bendiga. Podemos tomarnos un cafecito por allá atrás y que tengamos una bonita noche. Bendiciones.